cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco. El gobierno piensa que para lograr esos objetivos basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que es la panacea que se le permita participar, por ejemplo, en el sector petrolero. Pero esa es solo una solución parcial a un problema mucho más profundo. El meollo detrás de la mediocridad económica de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego político que la apuntalan. Una estructura demasiado pesada en la punta de la pirámide, una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas, una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y del cual también se beneficia. Y claro, muchos de los miembros del gabinete de Felipe Calderón, muchos de los presentes en este foro, hablarán del crecimiento como prioridad central, pero más bien lo perciben como variable residual. Más bien parecería que buscan, y duele reconocerlo como ciudadana, asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existentes, sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental. Y el problema surge cuando ese modelo que hemos construido comienza a crear monstruos, cuando ese apoyo gubernamental a ciertos grupos y ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos rapaces que ya no pueden ser controlados, cuando las criaturas del Estado, como las llama Moisés Naim, el editor de la revista Foreign Policy, amenazan con devorar a ese Estado. Solo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox, devolución otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo así se entiende el comunicado lamentable de la SCT hace un año, celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revelaba una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Solo así se entiende que nadie en este país levante un dedo para sancionar a Televisión Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite. Solo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de la República de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector. Solo así se comprende que la reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato. Solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original. Síntomas de un gobierno ineficaz, síntomas de un gobierno doblegado, con efectos cada vez más obvios y cada vez más onerosos, que la crisis pone en evidencia porque no logramos reformarnos a tiempo. Mucha riqueza, pocos beneficiarios, crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, reformas diluidas, poca competencia, baja competitividad, poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha creado, ahora vive aterrorizado por ellas. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mal capitalismo mexicano? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a estar capturados, las reformas económicas tienden a ser minimalistas. El incrementalismo de la política pública en México se explica por el poder de veto que tienen aquellos que aseguran la perpetuación de sus intereses. Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público. Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos centros de veto
que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Tienen nombre y apellido: los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno. Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a crear mercados, que promuevan la competencia y gracias a ello aumenten la competitividad. En pocas palabras, usar al Estado para contener a aquellos con más poder que el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público. ¿Quieren medidas específicas? Se las doy. Los exhorto a leer textos tan influyentes como el reporte sobre el crecimiento, el poder de la productividad, a estar conscientes de todo lo que un país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo, a saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicios de tal manera que los trabajadores puedan ganar más y más, a entender que ello se basa en la expansión rápida del conocimiento y la innovación, en nuevas formas de hacer cosas y mejorarlas, en técnicas que aumentan la productividad de manera constante, a reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores, a entender que es tarea del gobierno, a través de la regulación adecuada, crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios y pasar esos beneficios a los consumidores, a comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores del crecimiento, las empresas protegidas o monopólicas terminan estrangulándolo. ¿Y cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión abierta, con el fomento a la competencia en banda ancha, usando, por ejemplo, la red de la Comisión Federal de Electricidad, con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con sanciones a quienes violen los términos de su concesión, con la creación de mercados funcionales como el que ya se logró con las aerolíneas de bajo costo, con medidas que empiecen a desmantelar esos cuellos de botella y a domesticar a esas criaturas del Estado. La respuesta, como dijo Ricardo Lagos el martes, en el fondo es política, no económica. Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y los ciudadanos de este país. Porque si la clase política de México, sentada aquí en primera fila de este foro, no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico, a ser un terreno fértil para los movimientos en contra de las instituciones, condenará al país a cojear de lado, saboteado por instituciones políticas que no logra remodelar, monopolios públicos y privados que no logra desmantelar, estructuras corporativas que no logra democratizar. Y será lo que el presidente Felipe Calderón llama un país de ganadores, pero un país en el que siempre ganan los mismos, un lugar en el que las grandes fortunas empresariales se construyen a base de la protección política y no de la innovación empresarial, un lugar donde el crecimiento económico ha sido mucho menor en la última década que en el resto de América Latina, debido a esos cuellos de botella que los oligopolistas han diseñado y